Recording is on. Buenas noches. Vamos a terminar ahora la presentación sobre la unidad octava, el sistema clásico 2, hablando de Jean-Baptiste Say, que es lo que nos quedó pendiente de la última clase de Amicar. Y esto tiene que ver con lo que a partir de Say se introduce en la corriente principal, que es la denominada ley de los mercados. Bueno, Jean-Baptiste Say vivió entre 1767 y 1832, contemporáneo de Ricardo y de alguna manera de Malthus también, con quien desarrolló una importante correspondencia. En los manuales es presentado como economista, hombre de letras, periodista, publicista, escritor, agente de seguros, funcionario público y poderoso industrial. Y fue todo eso, es cierto, ¿no? De muy joven, en 1788, leyó La riqueza de las naciones en la traducción francesa y quedó impactado por la obra y decidió dedicarse a la economía. Esto es, un año antes de que se produjera la Gran Revolución. Su primera obra va a demorar unos años, es de 1803, es el famoso Tratado de Economía Política, que en realidad es una especie, visto ex post, de simplificación o vulgarización del mensaje de Smith. Esta es una imagen, una pintura de ser relativamente joven aún, ¿no? Hay otras imágenes menos conocidas donde de C mayor, bueno, no en tan buenas condiciones físicas, digamos. Fundó de alguna manera no voy a decir una dinastía, pero sí, tanto su hijo como su nieto fueron hombres públicos de la vida política francesa. Ahora, tal vez paradójicamente parece un requisito que este hombre haya hecho esa simplificación o vulgarización del mensaje smitiano para que este fuera difundido en amplias capas sociales en todo el continente europeo. También fue una persona que combatió las ideas fisiocráticas, justamente por conocerlas, contribuyendo a que en la propia Francia las mismas cayeran rápidamente en el olvido. Spiegel afirma que la publicación de su obra, el Tratado de Economía Política, en 2 volúmenes, hizo de su autor el principal apóstol de Adam Smith, tanto en Europa como en Estados Unidos. Cuando publica el tratado en 1803 era funcionario de Napoleón y el tratado él se expone como un ferviente defensor del laissez-faire o del liberalismo económico, cosa que Napoleón no lo era. Así que al año siguiente se vio obligado no solo se vio privado de su cargo público, sino que se vio obligado a abandonar París, siguiendo las cosas que Napoleón hereda del antiguo régimen, viviendo en provincias y viajando por el resto de Europa, incluyendo Inglaterra en algunos periodos muy breves de paz. Jefferson, a la sazón presidente de Estados Unidos, y su sucesor Madison lo invitaron a radicarse en aquel país y le ofrecieron hacerse cargo de la cátedra de Economía Política de la recién creada Universidad de Virginia, además de que Jefferson consideraba, como intelectual que era él, como hombre versado en economía, consideraba que la obra de Say era superior a la de Smith en muchos aspectos. De hecho, el texto de Say fue el primer libro usado como texto en la Universidad de Virginia, y de ahí se extendió a algunos países sudamericanos, prácticamente hasta, digamos, toda la primera mitad del siglo XIX. No solo la primera edición, sino las posteriores que se hicieron, aunque la segunda edición tuvo que esperar hasta 1814 tras la caída de Napoleón. Ahí tenemos la portada de la primera edición de 1803. O el año 11 del calendario revolucionario francés. La expresión economía política era un tanto subversiva en la Francia napoleónica y también en la postnapoleónica, así que
cuando le ofrecen un cargo de docente a C, se hace cargo entonces de esa primera cátedra que prudentemente se llamaba Economía Industrial. Eso fue en 1819, en la Francia de la Restauración. Recién unos años antes de la muerte de C, se creó en la Academia de Francia la primera cátedra realmente llamada de Economía Política, y entonces ahí también se le ofreció la titularidad de la misma. Volviendo un poco hacia el pasado, después de ser desterrado en París, empezó una carrera de empresario, prácticamente sin capital, y llegó a ser un poderoso industrial textil en Francia, en la ciudad de Lyon, que fue la primera capital industrial francesa, situada hacia el sureste de París, en la cuenca del Ródano. Bueno, vamos a ver algunas de las ideas económicas expuestas en el tratado. Este presenta esta estructura. Son 3 libros, hay un discurso preliminar y 3 libros, destinados a la producción, la distribución y el consumo de la riqueza, respectivamente, que esta es una de las contribuciones de C, el establecimiento de estos famosos 3 campos de la economía política, que van a seguir así hasta Marx y John Stuart Mill. Y el primero, el más relevante, está dividido en 30 capítulos y cada uno de los otros 2 libros en 11 capítulos cada uno. Si bien sigue Smith, ya lo dijimos, y se convierte en un divulgador, entonces tiene todas las cuestiones de los divulgadores, que es tal vez cierto empobrecimiento del mensaje o de la teoría hecha por el autor principal. Simplifica su mensaje. Ahora, no es que tampoco lo sigue críticamente, lo sigue críticamente, es decir, que en algunos casos se permite discrepar y manifiesta tal situación en el texto. Por ejemplo, es suya la famosa división, que después, como dije, la va a volver a hacer John Stuart Mill en su texto de 1848, de la economía política en los campos de la producción, la distribución y el consumo. No cree en la teoría del valor-trabajo en absoluto, a la manera de Ricardo, sino que es el creador de lo que se suele llamar la tríada clásica o división de los factores productivos en tierra, trabajo y capital. Para él el trabajo es tan productivo como el capital o la propia naturaleza. Así que acá tenemos otra introducción interesante en la llamada corriente principal. La noción de que los factores productivos son igualmente productivos, valga la redundancia. Entonces aquí, a partir de la construcción de C y sus epígonos, vamos a tener esbozado lo que se va a llamar de alguna manera la corriente principal en el pensamiento económico, que va a ser la escuela hegemónica o triunfante, según la versión que pensemos utilizar, que va a seguir la línea clásica, después se empalmará con la tradición neoclásica y, de alguna manera, con el pensamiento keynesiano en los años 30 del siglo XX, o al menos con aquellos fragmentos de pensamiento keynesiano que se incorporan vía la llamada síntesis neoclásica, como veremos oportunamente. Él escribe unos cuantos años después de Smith, en una época donde ya la revolución industrial era evidente, tal vez no en Francia, pero sí en Inglaterra, al menos para la primera edición. Por otro lado, a diferencia de Smith, es una persona que conoce el medio, no es un intelectual o un académico aislado en su mundo, digamos. Es una persona que estaba en contacto permanente con el mundo, con el comercio y después con la industria. O sea que a su manejo teórico, muy importante, unía un amplio conocimiento de la cuestión empírica, de la experiencia práctica, lo cual también es una virtud y una limitación. Es una virtud porque obviamente se conoce realmente lo que sucede en el mundo. Lo que Aristóteles llamaba praxis, que se deriva de práctica. Pero a su vez es una limitación porque puede oscurecer la imaginación del pensador o su capacidad de esbozar nuevas soluciones a problemas ya conocidos. Como buen heredero de la tradición iluminista, es un devoto de la ciencia y de la idea del progreso, en este caso a través de la línea francesa por el autor que hemos mencionado, Condorcet. Además de tener en alta estima el conocimiento científico y el progreso técnico, los ve todos los días los frutos del mismo. Y por eso, en alguna parte de su libro,
imagina un futuro venturoso, y esto también lo coloca del lado de la corriente optimista de la escuela clásica, donde el problema económico, si no se va a extinguir, se va a ir reduciendo en la medida en que se aplique cada vez más progreso técnico a la producción y se vayan abaratando las mercancías. Tampoco crece la famosa división smithiana entre trabajo productivo e improductivo. Para C, producir es una idea, en una idea que es contemporánea o casi contemporánea, es crear utilidad. Por lo tanto, la división smithiana entre un bien tangible y un servicio pierde todo su sentido, al tener tanta utilidad la producción de un bien como la realización de un servicio. No llega, sin embargo, a desarrollar una teoría subjetiva del valor. Podría haberlo hecho porque tenía la herencia de Condillac, pero no es el caso. Schumpeter dice una cosa que parece otra paradoja, que si bien es un divulgador de la obra smithiana, la mayoría de las fuentes de sus pensamientos son francesas. Esto es, Schumpeter lo que nos está diciendo es que se conocía perfectamente a Cantillon, a Turgot y a la escuela fisiocrática, además de tener la influencia de Smith y la influencia recíproca con Malthus. Fue corresponsal de Dupont de Nemours, el más joven de los fisiócratas, y también de Malthus, y se ha conservado una interesante colección de correspondencia con este último, que ya se editó en vida de ambos. Me imagino que con autorización. Ahora, hay una cosa interesante que él toma de Cantillon, que es poner de relieve o resaltar la figura del empresario diferenciándola de la figura del capitalista. O sea que podían coincidir en una sola persona, pero no necesariamente. El empresario puede trabajar con capital propio o bien con capital ajeno, facilitado por un capitalista. De alguna manera, me imagino, estaba racionalizando su propio comportamiento como empresario, porque seguramente él empezó con muy poco capital. Spiegel transcribe opiniones sobre el papel del empresario, que podemos ver porque son realmente muy interesantes. El empresario es presentado como el maestro fabricante en la industria, el campesino en la agricultura, el comerciante en el comercio y en las tres ramas en general, así como la persona que toma sobre sí la responsabilidad inmediata, el riesgo y la dirección de una empresa de trabajo, bien sea con capital propio o ajeno. Si fuera con capital propio, entonces la figura del empresario y del capitalista coincidirían, y si fuera con capital ajeno, no lo harían. Entonces, ¿qué toma sobre sí el empresario? ¿Qué lo caracteriza, según C? La responsabilidad inmediata, el riesgo y la dirección de una empresa. El empresario puede ser capitalista o no. Según entonces la concepción de C, en una moderna corporación norteamericana, por ejemplo, el empresario no sería el dueño de las acciones, sino los directivos de las empresas, que pueden participar de la utilidad como tenedores de una parte del capital o bien van a un porcentaje de los beneficios. Estos serían los empresarios en la concepción de C, porque son los que sostienen la dinámica del sistema. Ahora bien, ¿por qué es tan alta la retribución del empresario? Otra cuestión sobre la que C se interroga, y me imagino yo a la que intenta justificar. Bueno, él responde porque hay escasez de talento empresarial. Veamos este notable párrafo. Para ser empresario, dice Say, se requiere una combinación de diversas cualidades morales que no es fácil encontrarlas juntas con frecuencia. Discernimiento, perseverancia y conocimiento, tanto del mundo como del negocio. El empresario debe calcular con una aproximación tolerable la cuantía del producto específico, el importe probable de la demanda y los medios de producción. Unas veces deberá emplear un gran número de brazos, otras tendrá que comprar o encargar las materias primas, buscar trabajadores, encontrar consumidores y prestar en todo momento una gran atención al orden y a la economía. Resumiendo, debe dominar el arte de la superintendencia y el de la administración. Debe tener una rápida destreza para el cálculo que le permita comparar los datos de la producción con el probable valor del producto una vez terminado y puesto en el mercado. Recuerden que en la concepción clásica hay un periodo de producción y otro periodo después de consumo. En el curso de todas estas cuestiones y operaciones, agrega,
Hay una gran cantidad de obstáculos que remontar, de ansiedades que reprimir, de contratiempos que subsanar y de expedientes que proyectar. Los que no posean una mezcla de todas estas cualidades necesarias fracasarán en sus empeños. Sus empresas pronto se derrumbarán, sus trabajos se retirarán rápidamente del capital en circulación, dejando solo aquel que esté dirigido con éxito, es decir, con habilidad. La capacidad y el talento requerido limitan de esta manera el número de contendientes. Salvo por la cuestión de la innovación, estaría anticipando aquí la hipótesis schumpeteriana de la destrucción creativa. Es una apología absoluta de la figura del empresario. Para encontrar algo parecido en la literatura económica hay que llegar justamente hasta Schumpeter un siglo después. Si esto es así, entonces, si hay escasez de talento empresarial, es legítimo que el empresario tenga una alta retribución. Ahora bien, la retribución como empresario, en la opinión de C, debe estar conceptualmente diferenciada de la retribución como capitalista. Y es razonable porque son habilidades, digamos, diferentes. Habilidades, cualidades, como ustedes quieran llamarlos. Una cosa es tener un capital y otra cosa es ser un empresario. Entonces las retribuciones serían diferentes. La retribución del capitalista sería el interés y la retribución del empresario sería el beneficio. Que lo compense, dice C. Que le compense, perdón, el trabajo, el talento y el riesgo, que son las tres cualidades que según C debía tener el empresario, como vimos antes. Fíjense que esto también anticipa, como se enseña hoy en los cursos elementales de economía, que la retribución del capital es el interés y la retribución del factor organización o empresarial es el beneficio. También otra contribución de C. Bueno, aquí tenemos la edición, el facsímil de la edición de 1820 de las cartas a Messier Malthus sobre economía política. Ahora bien, si esto es importante en este autor, a C se lo recuerda básicamente por otro concepto que desarrolló, que está en su tratado de 1803, aunque comprendía no más de 4 o 5 párrafos, y después, en la medida en que se hizo popular por este tema y además fue combatido por él mismo, fue abarcando un espacio cada vez mayor en sucesivas ediciones de esta obra. Nos referimos a la famosa ley de los mercados o ley de las salidas, o conocida popularmente como ley de C, o ley de Say, como se pronuncia por ahí. Popularmente se decía, o se dice en nuestros días más bien, que la ley de C expresa la famosa frase que la oferta crea su propia demanda. Aunque Blau, un historiador holandés del pensamiento económico, afirma que esta expresión no le corresponde a C, sino que es la traducción keynesiana de la ley de C, que Keynes empieza su teoría general efectuando una severa crítica de la misma. En realidad, C la expresaba de esta manera. Decía C, la misma producción es la que abre la demanda para los productos. O también, un producto terminado ofrece desde ese mismo instante un mercado a otro producto por todo su valor. Fíjense ustedes. Por eso, ley de las salidas, la llamó él. ¿Y por qué pasaría esto? Bueno, porque bajo la hipótesis del pleno empleo, elaborar una mercancía cualquiera implica pagar una serie de retribuciones, que son ingresos de otros agentes económicos, que se convierten en fuente de gastos para los mismos. Y esos gastos serán inmediatos en el caso del consumo o a muy corto plazo en el caso del ahorro, que se convierte en inversión. John Stuart Mill, sin embargo, reivindicará para su padre, James Mill, la paternidad de esta ley. Según parece, fue enunciada de modo parecido en 1808 en un folleto antifisiocrático que escribiera James Mill, llamado Commerce Defended, que se suele traducir como En defensa del comercio o Comercio defendido, según las ediciones. El historiador del pensamiento económico marxista Maurice Dobb en el siglo XX apoyará esta idea, aunque Schumpeter dice que la prioridad de C está fuera de toda duda. Hoy, siendo un poco más benevolentes, podríamos pensar que hubiese sido un caso de descubrimiento múltiple,
ya que es poco probable que el Tratado de C fuera conocido en esta fecha, en 1808, por James Mill, ya que se tradujo al inglés recién en 1821, según información proporcionada por el mismo Schumpeter. Siendo C un divulgador y un hombre afectado a múltiples intereses, no solamente a los de tipo intelectual, su pensamiento tal vez no sea tan sistemático como el de Smith o el de Ricardo. Entonces, en el caso particular de la ley, comete el pecado de la indecisión. ¿Por qué? Porque como se fue apegando cada vez más a esta en la medida en que fue criticado por numerosos economistas, quiso hacer a nuestro juicio lo mismo que hiciera Malthus. Esto es, convertir su teoría en irrefutable. Entonces la ley quedó tan extensa y vaga que cualquier cosa podía ser interpretada como ley de C, o bueno, no cualquier cosa, pero hubo múltiples interpretaciones. Por eso la polémica que dura hasta nuestros días sobre qué es lo que verdaderamente quiso decir C con esta ley. En el material subido en campo virtual ustedes pueden ver algunas interpretaciones que hacen Spiegel y Schumpeter, por ejemplo. Ahora bien, la corriente principal absorbió sin cuestionamientos este principio, la ley de los mercados. De hecho, en el capítulo 21 del texto ricardiano, Principios de Economía Política, Ricardo lo dice explícitamente. Y, obviamente, sus discípulos también lo hicieron. Malthus no lo siguió, por eso hubo ese intercambio de correspondencia entre Malthus y C. Y por esa razón Keynes después lo va a reivindicar, entre otras cosas, porque era un crítico temprano de la ley de C. Sismondi, que lo veremos en la unidad 9, que fue un crítico de la escuela clásica, fue también otro crítico temprano de la ley de C, prácticamente desde su misma formulación. Senior y otros autores ingleses adversarios de los ricardianos tampoco lo aceptaron, y Marx tampoco lo aceptó, criticando rudamente a C, como era su estilo. Schumpeter dice que la ley de C es objetivamente cierta, lo cual no quiere decir que no fuera una trivialidad. Blau, después de hacer un estudio muy interesante y que seguiremos de alguna manera, en esta presentación dice que la ley de C de alguna manera es el comienzo de un pensamiento macroeconómico serio. Con lo cual se refiere a que, según las afirmaciones de esta ley, sería imposible una superproducción en el mercado total de bienes. Serían posibles superproducciones en alguna o algunas ramas de la economía, pero teóricamente imposible que esto sucediese en la economía en su conjunto, porque trastocaría la noción de equilibrio general. Schumpeter, por esa razón, incluye a C como precursor de la teoría del equilibrio general, que va a ser formulada por Vargas, ustedes lo saben, aunque ni siquiera esta concepción aparece en el texto de C. Pero de alguna manera Blau toma esta afirmación schumpeteriana cuando establece la diferenciación que seguiremos entre igualdad e identidad de C, vinculándola con la denominada ley de Vargas, que ustedes deben conocer. Dada una economía con n mercados, si n menos un mercados están en equilibrio, luego el enésimo mercado también lo estará. Igualdad e identidad serían dos versiones de la ley de C, o dos interpretaciones posibles que hace Blau, una fuerte, que sería la de la identidad, y otra débil, que sería la de la igualdad. ¿Por qué es importante que ustedes vean algunas cuestiones sobre la ley de C? Bueno, porque siempre se ponía, tanto en el pensamiento clásico como en el neoclásico, como un argumento a favor de la imposibilidad de una superproducción general. Porque un exceso de oferta iba a ocasionar una crisis en el seno de la economía. Esto, decía la ley, no era posible. Por eso Smith y C, su seguidor, van a quedar como la escuela optimista, porque este autor, el francés, vinculaba la marcha del capitalismo, digamos, como una especie de marcha triunfal donde la ley de los mercados aseguraba no que no existiesen las crisis, porque obviamente habían existido, sino que las mismas iban a tener una solución bastante rápida y, agreguemos, sin la intervención pública. Recuerden que dijimos que es un férreo defensor del laissez-faire. Blau, entonces, en su obra El pensamiento económico en retrospección, es el que hace esta distinción entre identidad e igualdad de C.
Me adelanto un poco diciendo que en opinión de Blau se pueden encontrar restos del planteamiento de la identidad, en los términos de Blau, en casi todos los autores de la escuela clásica. En cambio, con la igualdad de C no sucede eso, ya que siempre según Blau, el único que comprendió esto fue John Stuart Mill, que es de alguna manera la culminación del pensamiento clásico. Vamos a suponer entonces a lo Walras una economía donde hay n bienes, siendo n cualquier número. Uno de esos bienes, justamente el bien enésimo, es lo que Blau llama dinero contable y que Walras hubiera llamado numeraire, que no debe pensarse o traducirse como numerario en el sentido hispano de billetes o circulantes. Ese bien enésimo es un bien elegido al azar que sirve, digamos, que a la vez que sirve como medio de cambio, tiene propiedades intrínsecas del bien escaso. Podría ser un metal precioso o el trigo. Sería lo que Sraffa hubiera llamado mercancía patrón. Aunque el texto de Blau no lo dice, suponemos que se trata de una economía cerrada. Entonces, si existe una economía en esta situación, el valor de todos los bienes demandados será idénticamente igual al valor total de todos los bienes ofrecidos, no cantidades, valores, que surgen de multiplicar precios por cantidades, según esta ecuación, o esta identidad 1 más bien. Sumatoria de P sub I por D sub I debe ser idéntica a la sumatoria de P sub I por S sub I, siendo D la demanda para cada bien y S la oferta para cada bien, y variando I entre 1 y N, así abarcando el conjunto de los N bienes, incluyendo una mercancía patrón. La ecuación o identidad 1 se cumple, o es cierta, en cuanto el bien elegido como dinero contable sirve o bien como mercancía, cualesquiera fuesen sus cualidades intrínsecas, o bien como medio de cambio. Ahora, en cuanto le añadimos una nueva propiedad o cualidad a este bien, la situación cambia. Si le añadimos la condición de que es una reserva de valor a esa mercancía patrón, la situación cambia. Porque, ¿qué pasa en ese caso? Si fuera solamente un bien intrínseco, se demandaría por sus propias características de satisfacer necesidades. Si es un medio de cambio, sirve para hacer transacciones, porque se demandará en la medida en que sea necesario efectuar esas transacciones, como postula la escuela clásica. Pero si además es reserva de valor, estaría uno en condiciones de atesorarlo y no gastarlo. Entonces la ecuación 1 deja de ser cierto en una economía en donde cambian las condiciones. ¿Cómo sería la identidad de C en este caso? Es decir, la versión fuerte. Sería la igualdad entre los valores demandados y ofrecidos, pero no para los n bienes de la economía, sino solo para los n-1 bienes que no reúnen la característica de ser reserva de valor. Ahora, sin embargo, la condición para que esto sea posible, por la ley de Walras, es si y solo si son idénticamente iguales la demanda y la oferta del bien enésimo, es decir, del bien que hace las veces de dinero, pero también sirve como reserva de valor. Entonces pasamos a esta expresión 2. La sumatoria de precios por cantidades sería demandadas, ya no idéntica, sino igual a la sumatoria de precios por cantidades ofrecidas, si y solo si la demanda y oferta del bien dinero o mercancía patrón son idénticas. Siendo D demanda para cada bien, S oferta para cada bien, y variando ahora I, esta I, entre 1 y n menos 1. Dice Blau que esto es así porque la demanda total de dinero es igual al valor de todos los bienes ofrecidos a cambio de dinero, y que a su vez la oferta total de dinero es igual al valor de todos los bienes demandados por ese dinero, es decir, por los n-1 bienes. Y eso sería lo que, a su juicio, constituirá el argumento para esta equivalencia. ¿Qué pasa si sobreviene cualquier desequilibrio? Esto es, si hay diferencia entre la demanda y la oferta. Aquí, en la primera parte. Bueno, si hay diferencias, cualquier discrepancia deberá ser reflejada necesariamente en el mercado monetario. Si la igualdad deja de serlo, la identidad también. O sea que habrá exceso de demanda
o exceso de oferta en ese mercado. Recuerden ustedes que aquí se está postulando una demanda monetaria que en términos ecuacionales sería la demanda monetaria que uno puede rastrear en los escritos clásicos hasta Marshall y Pigou. Este tipo de demanda monetaria, donde la demanda del bien N sería igual a K por I. Terminaría demandado el dinero como medio de cambio exclusivamente, no como reserva de valor, que sería el agregado keynesiano de la demanda especulativa de dinero. Entonces tenemos una demanda excedente en el mercado de bienes, simbolizada de esta manera, que se va a producir por esta diferencia. Aquí está. Entonces, la sumatoria total de los n-1 bienes menos la sumatoria total de bienes ofrecidos debería ser idéntica a un exceso de demanda, en este caso, en un bien yésimo, es decir, en cualquier bien, que terminaría siendo reflejado en un exceso de demanda en el bien enésimo. O sea, si hay un exceso de demanda en el bien enésimo, es decir, en el dinero, es porque hay un exceso de oferta en alguno o algunos de los mercados de los bienes que no son reserva de valor. Ahora, lo que la ley de Say plantea es la imposibilidad de una superproducción o sobreproducción, o sea, un exceso permanente de oferta. Y está el exceso de oferta en el bien N-1, o sea, cualquiera sea de estos bienes. Una oferta excedente en cualquier mercado de bienes, en este caso en algún mercado en particular, está representado en una demanda excedente en el mercado monetario. Entonces, lo que está diciéndose es que si esto es imposible, la demanda excedente del mercado monetario tiene que ser igual a cero, como plantea esta igualdad. Si esto es así, todos los bienes producidos son necesariamente adquiridos. Ley de las salidas. Blau dice que esto equivale a postular la imposibilidad lógica de que exista una sobreproducción de carácter general, como hoy diríamos macroeconómica, en una economía de tipo monetaria. Porque en la ecuación o identidad 1 que vimos hace un rato, teníamos una economía, si ustedes quieren, de trueque o con un bien dinero que era numerar en los términos de barras, que no constituyeran reserva de valor, mientras que en la ecuación 2 pasamos a una economía monetaria. Blau llama entonces a esto identidad de Say y dice que es la versión fuerte de la ley de Say, porque de alguna manera los supuestos explícitos en esto son muy restrictivos. Es imposible que nunca haya demanda excedente en el mercado monetario, por ejemplo, u oferta excedente de algún bien en algún sector del lado real. Y esto es así porque empíricamente las crisis han existido, inclusive en la época en que se escribe. Es posible rastrear numerosos exponentes de esta identidad, como habíamos dicho, en los textos de todos los escritores clásicos desde Ricardo. Blau cita al propio Ricardo, a McCulloch, a Torrance, a James Mead e incluso al propio Jon Stewart. Cuando Patinkin analiza esto en su obra Dinero, Interés y Precios de 1954, ve que esto implica la famosa dicotomía de los precios. Implica establecer una economía que está permanentemente en equilibrio independientemente del nivel de precios de la economía. Implica que en el mercado de bienes se determinan los precios relativos y en el mercado monetario se determina el nivel absoluto de precios. Esta opinión de Patinkin, que para un modelo obviamente es insostenible en una economía monetaria real, como habrán visto en los cursos de macroeconomía. El supuesto más fuerte de esta identidad, entonces, es el hecho de que el dinero cumple un papel estrictamente de medio de cambio. No es reserva de valor, no es demandado como activo, y hace las veces de lo que Pigou llamaba el velo monetario. Esto es, los individuos que demandan ciertas tenencias en efectivo lo hacen exclusivamente por razones de facilitación de transacciones y no tienen ningún motivo para incrementar esa demanda de tenencia en efectivo, más que un probable incremento en su nivel de transacciones. Después le da Blau otro sentido a la ley de C, porque postula que es factible hablar de la igualdad de C. Y, en mi opinión, pese a su diatriba contra Keynes, que hace en esta parte del texto, está afirmando, por la positiva, la posibilidad de que Keynes obtenga una curva de demanda monetaria negativa, como veremos oportunamente. ¿Qué postularía esta
versión débil de la ley de C. En términos de la ecuación 2, no quiere decir que permanentemente la demanda excedente de dinero sea cero y por lo tanto la oferta excedente de algún bien sea cero, sino que en presencia de desequilibrios existe un mecanismo correctivo de tipo natural. Es decir, los desequilibrios tienden por sí solos a solucionarse. Si hay una demanda excedente de dinero, por el propio mecanismo del mercado monetario, esta tiende a solucionarse. Este mecanismo no sería otra cosa que la suba de la tasa de interés hasta el nivel de equilibrio en ausencia de intervenciones exógenas, esto es, públicas. Entonces, acá, una de las teorías posibles o vías de interpretación de la ley de C es, a mi juicio muy acertada, que este autor la postula como un argumento de apoyatura del laissez-faire. No debe haber intervención gubernamental, ya que si la economía tiende a autocorregirse espontáneamente, no hace falta ningún tipo de intervención exógena. En particular, lo que aterrorizaba a C, por lo que ocurría en la Francia de su tiempo, cuando hay sobreproducción o superproducción, no hay que imponerle restricciones a la producción, esto es, dejar de producir, porque existen mecanismos tales que van a hacer que esa sobreproducción rápidamente pueda ser corregida. Cuando se escribe son frecuentes las crisis y depresiones, lo habíamos anticipado. Francia las tuvo durante la época napoleónica y también inmediatamente después. Y más tarde, en las décadas siguientes, ocurrió una crisis cada 8 años aproximadamente. Son las famosas fluctuaciones cíclicas que después van a ser estudiadas, entre otros autores, por Gibbons y por Jugler. Lo que está diciendo C, es que es posible salir de las situaciones críticas que la economía sale por sí misma porque hay varios mecanismos para ello. Un mecanismo es la tasa de interés, que puede subir y bajar lo que sea necesario. Otro mecanismo es la flexibilidad de precios en los mercados de bienes y otro mecanismo es la flexibilidad de salarios en el mercado de trabajo. O sea que estamos pensando en mercados no intervenidos. ¿Cómo concluye Blau su exposición? Dice, cuando un economista clásico afirmaba la imposibilidad de saturaciones, no tenía en mente las crisis periódicas, sino el estancamiento secular. ¿Podría absorber el sistema capitalista los aumentos constantes de la capacidad productiva sin un derrumbe derivado de los límites inherentes al sistema? La igualdad de Say, o esta versión débil de la ley de C, preveía una respuesta afirmativa a este interrogante. Con precios flexibles, el sistema tiende hacia el equilibrio con capacidad plena. Los economistas clásicos nunca establecieron rigurosamente esta proposición, concluye Blau, pero recurrieron a lo que, en todo caso, es un argumento válido de estática comparativa. Entonces, Blau afirma esto porque el que más se aproximó, como dijimos, a esta interpretación de esta igualdad fue John Stuart Mill en sus Principios de Economía Política de 1848, que intentaron, y tal vez lo hayan sido, la obra más importante de la escuela clásica. Y porque además en ese momento John Stuart tiene que defender a C contra los ataques que economistas de otras tendencias le formulaban. Y como John Stuart es ante todo un lógico, su primera obra importante es un texto de lógica, que dice Schumpeter se usó como texto universitario por más de un siglo, efectuó una defensa lo más rigurosa posible, no tan equívoca como la que había hecho el propio C en su teoría, como de alguna manera está explicado en el material subido al campo virtual. En cuanto a la afirmación de la imposibilidad de saturaciones, al no tener en mente las crisis periódicas, sino los estancamientos seculares, de alguna manera lo que se afirma es que a C no le interesaba tanto el corto plazo o la fluctuación como el largo plazo. En el largo plazo, entonces, esta ley impedía que la profecía ricardiana del estado estacionario se cumpliera. Es un optimista nato que cree en el progreso y que ve las aplicaciones que esto está teniendo permanentemente, revolucionando los métodos productivos, no solamente a nivel teórico, como lo podría haber hecho un Smith, sino también en la práctica porque es dueño de una industria textil y tiene que incorporar progreso técnico permanentemente, que en su gran mayoría provenía de Gran Bretaña y no de la propia Francia, su país natal, para sostener la empresa.
Entonces, tanto Schumpeter como Blau defienden la ley. Spiegel es un poco más cauto y dice que hay varias interpretaciones, algunas de las cuales serían más válidas que otras y que ustedes pueden leer en el texto subido al campo virtual. Y por último tenemos estas imágenes de talleres textiles del siglo XIX. Vamos a ampliarlas un poquito. Son grabados que incluyen también el trabajo femenino. Las mujeres con los dedos más pequeños se suponía que tenían mayor habilidad para manejar los hilados y además cobraban salarios más baratos. Bueno, no es que cobraran, le pagaban salarios más baratos. Bueno, esta es la bibliografía utilizada para la preparación de la totalidad de esta presentación. ¿Sí? El Blau es un análisis impecable de la ley, Spiegel también, y bueno, Schumpeter también. Schumpeter de alguna manera complementa a Blau. Bueno, gracias por su tiempo y espero que esto contribuya a clarificar esto y la lectura del material subido al campo virtual contribuya a clarificar lo que significó para el pensamiento clásico y posteriores la ley de los mercados. Buenas noches.